Para dar comienzo al segundo simposio de Ceremonia y Protocolo, 15º aniversario de AUSIP, vamos a recibir en instantes al profesor doctor Alejandro Perotti, quien nos va a hablar sobre el derecho de la integración y comunitario, quiénes y cómo se legisla en el Mercosur. El doctor Perotti es abogado de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina, en 1997, máster en Derecho Comunitario, Universidad Complutense de Madrid, España, en 1999, doctor en Derecho, aprobado en summa cum laude por unanimidad, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, en 2003. Es miembro del estudio ALAIS de Palacio y Torres Brizuela de Abogados, de Derecho Aduanero, Comercio Exterior, Régimen Legal de Mercosur y Derecho Penal Económico. Entre otros, ha sido por 3 años consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur, Montevideo, Uruguay, siendo seleccionado por concurso público internacional y designado por decisión número 13 del año 2003 del Consejo del Mercado Común y ganador del concurso público internacional para la elección del primer secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, por elección del propio Tribunal Permanente de Revisión. Profesor de Derecho de la Integración de la Universidad de la República, en Uruguay, profesor invitado de universidades extranjeras en cátedras de grado y posgrado de Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y España, y en cursos realizados por organismos internacionales como en la OEA, en el 31º curso, y por academias diplomáticas. Autor de varios libros y de más de 90 artículos de doctrina y de 30 en diarios sobre Mercosur, Comunidad Andina, Unión Europea y Sistema de Integración Centroamericana, entre otros, publicados en revistas nacionales y extranjeras. Para hacer la presentación del doctor Alejandro Perotti, lo va a realizar el doctor Carlos Álvarez Cosi, quien es privatista y justprivatista internacional, catedrático de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDILAR. Le paso la palabra entonces al doctor Carlos Álvarez Cosi. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Primero agradecer a AUSIP y a la amiga doctora Cristina Sica por solicitarme algo que para mí no es un trabajo, sino que es un gusto, un placer. Tuve la oportunidad de conocer a Alejandro hace años cuando él estaba en el Mercosur. Tuve la oportunidad de colaborar con él cuando yo cumplía otra función para el Estado. Y efectivamente, en los 20 años en que me tocó participar en otra área de la negociación de los protocolos jurídicos del Mercosur, le decía recién a Alejandro, si hay algo que funciona en el Mercosur, es la cooperación jurídica internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina es la autoridad central. Los que son acá juristas saben de qué estamos hablando, la cooperación judicial internacional. Negociamos 23 protocolos y acuerdos, extradición, cooperación jurídica civil, cautelar, todo eso funciona y la función nuestra es, de ambos lados del Plata y en los demás países del Mercosur, difundir entre los jueces y los fiscales esos instrumentos, porque lamentablemente sabemos, nos damos cuenta, que muchas veces se sigue pensando con la mentalidad del derecho interno y de la chacra, y se olvida de que una parte de la integración, y no me adelanto ni me meto en lo que va a decir Alejandro, que seguramente como especialista en los temas que él va a tratar va a ser muy completo, pero sí, ¿por qué arranco con esto? Porque para integrar a una región es necesaria la integración jurídica. Pero muchas veces los grandes titulares de la prensa solo piensan en la integración económica. Y no puede haber integración económica si un empresario no tiene garantía si va a invertir en otro país del Mercosur, si recupera su crédito. Es decir, un empresario uruguayo va a invertir en la Argentina. Si me perdona el hermano, sabemos que la justicia argentina tiene sus tiempos, bastante mayores que la uruguaya, y otros problemas. La justicia del Paraguay tiene otras realidades, es decir, tenemos asimetrías. No es la Unión Europea el Mercosur, y a eso me voy a referir un poquito más adelante, aunque voy a ser breve. Entonces, el fenómeno de la integración es fundamental, es decir, la Unión Europea comienza con el mercado común, ¿verdad?, por el acero,
va evolucionando y termina en una unión donde prácticamente no hay fronteras, donde no hay extradición, sino que hay órdenes de entrega, no hay fronteras. Un juez de Grecia puede pedirle a una persona que está en Italia que se presente a declarar en Grecia. Nosotros estamos lejísimos de eso, porque el Mercosur, como ustedes saben, nació como una unión aduanera imperfecta, y estamos en la situación que estamos. No me corresponde a mí juzgar la situación del Mercosur, pero quiero sí decir que hace 20 años, y acá hay diplomáticos, o sea que voy a tener el atrevimiento, ahora que estoy en esta casa y con la visión de la casa anterior, de completar mi visión, que creo que la he ido haciendo del fenómeno de la integración. La jurídica es una realidad, pero tenemos, no sé si después Alejandro va a coincidir, ya me está haciendo así con la cabeza, tenemos otras realidades que marcan serias carencias. Hace poco, nuestro canciller ha dicho, y tomo palabras textuales, en un clima de pesimismo sobre su desenlace, delegaciones de la Unión Europea y el Mercosur se reunieron esta semana para intentar destrabar las negociaciones para hacer un tratado de libre comercio. Estoy leyendo una búsqueda de julio. Y acá vienen las palabras textuales. No puedo dejar de transmitir nuestra preocupación por las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, donde después de 20 años, seguimos en un estado de indefinición que no nos permite visualizar un cierre del acuerdo en el corto plazo, dijo el canciller Rodolfo Nir Noboa. Seguramente los 20 años se deben no tanto por culpa de la Unión Europea, sino por culpa nuestra. Tenemos que hacernos cargo de nuestras desigualdades, de nuestros problemas que pueden llevar a la Unión Europea a demorarse en una contestación. Pero vean lo que sigue diciendo el ministro. En estos días tendremos una reunión casi definitoria entre ambos bloques y si no hay voluntad política para un cierre equilibrado y justo, esto se diluye inexorablemente, quién sabe hasta cuándo. Palabras textuales del ministro. Por lo tanto, ha llegado la hora de que la voluntad política que se ha expresado por los más altos niveles políticos de ambas partes se traduzca en avances concretos en la mesa de negociaciones. Bueno, una novedad es que el Parlamento aprobó y dio vía libre el Tratado de Libre Comercio con Chile, lo cual, junto con el de México, son buenas noticias, pero el ministro ha sido claro, y con esto termino y dejo paso al que nos va a enseñar Derecho de la Integración. ¿Qué dijo el ministro? Y bueno, si la Unión Europea no quiere, está China, está Singapur, recién hablando con Busut, que viene de Japón y conoce esa realidad. Es decir, no nos podemos tampoco hacer, ni ellos hacerse, la chica interesante y que nos tiene 20 años esperando para responder. Si no quieren, no quieren. Busquemos otros horizontes. Muchas gracias. Muy buenos días. Me voy a autolimitar. Tengo una hora, me pidió Cristina que hable, así que todos serán testigos de que no me pase porque el teléfono me va a avisar con una campana que ya terminé. El tiempo es tirano y yo soy muy democrático para hablar, así que por eso es que me limito. Punto 1. Punto 2. Yo quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Sica, a mi amiga Cristina, por tres motivos. Primero, porque la conocí hace varios años, 2003, cuando ingresó ella a trabajar con nosotros en la Secretaría del Mercosur. Cristina era la encargada de buscar en el boletín oficial, por ejemplo, argentino, qué normas de Mercosur se publicaban, no qué salía en el boletín oficial argentino. O sea que Cristina soñaba ya casi con el boletín oficial y nos fue de mucha ayuda en esa etapa. Entonces quiero agradecerle en primer lugar la amistad. En segundo lugar, porque me da la excusa perfecta para venir a Montevideo, mi segunda ciudad natal. Yo amo Uruguay, como entrerriano que soy, y amo Montevideo por haber vivido acá. Artiguista. Artiguista. En los entrerrianos tenemos como bandera provincial la bandera de Artigas. Además somos muy iguales. De hecho, mi socio en el estudio me dice el falso uruguayo. Y yo me siento honrado. Siempre digo que ustedes tienen una capital, Montevideo, que es una de las pocas del mundo que es una capital que se deja vivir.
Uno puede disfrutar viviendo en la capital de un país. Y eso no es poca cosa. Y en tercer lugar, quiero agradecerle a Cristina porque me ha dado la oportunidad de que me presente un querido amigo, que también conozco, no digo desde años inmemoriales, sino desde mi paso por la Secretaría del Mercosur. Hace ya unos cuantos años. 2000, comenzaba el año 2000. Y cooperé con la Secretaría del Mercosur mandándote información. Exactamente. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Y felicitaciones a ustedes que se dedican a ceremonial y protocolo, porque como decía el embajador y también la ministra de Turismo, es como el juez de árbitro que si ya sabían las cosas nos hace sentir. Uno no ve en las reuniones quién se dedica a protocolo, porque no aparecen. Si la reunión no tiene contratiempos, es decir, si no se cae el PowerPoint, si los saludos son bien hechos, si se hace la reverencia ante diplomáticos que son de otros países, si la vestimenta es la correcta, detrás de todos esos pequeños, grandes detalles está el protocolo. Así que yo los felicito a ustedes porque no se dan cuenta que muchas veces las negociaciones entre países se facilitan por esas pequeñas cosas que el protocolo siempre está detrás para tener en cuenta. Dicho esto, vamos a adentrarnos en esto de que quién y cómo se legisla en el Mercosur. Voy a empezar por una cuestión nada menor. Yo quisiera conocer al más detractor del Mercosur, de los 4 países, y hacerle la siguiente pregunta. ¿Tú piensas que sin el Mercosur nos hubiera ido mejor? Yo creo que hasta el mayor enemigo del Mercosur tiene que reconocer que estos 25 años han sido difíciles. Pero créanme, mucho más difíciles hubieran sido sin el Mercosur. O sea que tenemos que partir de la base que es un proceso exitosísimo, que tiene, lamentablemente, una mordaza. El Mercosur, o sea, el proceso de integración, los países no saben decirle a la gente para qué sirve el Mercosur. O sea, yo sé que el Mercosur es una buena palabra, pero no sé para qué sirve. El ciudadano a pie no sabe para qué sirve. Entonces muchas veces vemos en los diarios que el arroz uruguayo no puede entrar a Brasil o que las heladeras brasileñas nos invaden Buenos Aires. Entonces nos enteramos por los diarios del Mercosur negativo, pero no del Mercosur positivo. Y hay mucho para decir del Mercosur positivo. No es el objeto de mi charla con ustedes, pero quiero decir que soy un defensor del Mercosur. Después de esto hay que decir también que el Mercosur es perfeccionable. Y vaya que debe serlo. Es decir, tiene muchas lagunas, como decía Carlos. Y a eso me voy a tratar de dedicar en estos minutos. ¿Quiénes legislan? El Mercosur está integrado por la friolera suma de 312 foros. Es decir, tiene 7 órganos principales: el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio, el Parlamento del Mercosur, el Foro el Foro Económico y Social, la Secretaría del Mercosur y el Tribunal. Pero dentro de esa primera rama del árbol genealógico, nacen después los hijos, los nietos y los bisnietos. Es decir, tienen órganos subsidiarios. Bueno, hay 312 reuniones en el Mercosur, de los más diversos temas. Desde cómo tiene que hacer la cebolla para poder circular y qué plagas no tiene que tener, hasta cómo tienen que ser los DNI, o hasta cómo cooperamos entre nosotros cuando hay un desastre natural, o cómo podemos fabricar biodiesel para vender a terceros, o cómo tienen que ser las puntas de las sillas, o cómo tienen que ser los títulos, los programas de estudio para ser reconocidos en los distintos países. Todo lo que ustedes se les imagine que tiene que ver con lo social, lo cultural, lo económico, lo jurídico de nuestra vida como ciudadanos, en algún quincho Mercosur se negocia. Ahora bien, los que se sientan en esos 312 foros, el 95% son funcionarios de los poderes ejecutivos nacionales. Es decir, el Estado tiene 3 poderes. Bueno, uno de esos poderes es el dueño casi absoluto del Mercosur. De los que deciden qué rango tienen, o presidentes, cuando los presidentes se juntan y firman protocolos, básicamente tratados internacionales para hablar mal y pronto, ministros, desde el canciller hasta el ministro de Cultura, Educación, Economía, Turismo,
yo sé que es una palabra mala, acá en Uruguay no existe, el Ministerio de Justicia, para nosotros sí es muy importante, para ustedes el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, ministros del Interior, ministros de Seguridad, etcétera, etcétera. Secretarios, o sea, viceministros, directores generales, administradores federales, es decir, un sinfín de funcionarios, pero siempre del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay yo diría una marcada, yo quiero ser diplomático y protocolar porque estoy en esta casa, pero yo le agregaría ahí una marcadísima y deficitaria división de poderes. Tenemos, no lo tomen como una insinuación nacional, un poder ejecutivo, no el poder ejecutivo nacional, sino un poder ejecutivo en el Mercosur, que a su vez, además de aplicar las normas, las legisla, las crea. Es decir, a nivel nacional nosotros sabemos que el que hace las normas es el Congreso, el que las aplica es el Poder Ejecutivo y el que revisa si eso se cumple o no es el Poder Judicial, la típica división de poderes. En el Mercosur tenemos un superpoder que es el Poder Ejecutivo, que son todos estos órganos, los que deciden. O sea, de todos estos 312 foros, hay tres consejos Mercado Común, Grupo Mercado Común y Comisión de Comercio que deciden, es decir, que transforman un papel en una norma del Mercosur. Entonces, tenemos un superpoder ejecutivo. Lamentablemente, el poder legislativo en el Mercosur, es decir, ¿qué es el poder legislativo? Si usted le preguntan a cualquier profesor de Derecho Constitucional, va a decir, el poder legislativo es aquel que legisla y que el origen de los representantes de ese poder legislativo viene por el voto popular. Es decir, la persona electa directamente por la gente y que hace las normas. Ese es el poder legislativo. Y que controla. Bueno, lamentablemente todavía en el Mercosur, cosa que no es culpa del Mercosur, es natural. También pasó en Europa. En Europa durante 30 años el Parlamento Europeo era nada, era una sombra, no tenía poderes. ¿Qué es un poco lo que pasa en el Mercosur? Tenemos un Parlamento, aquí en Montevideo, que nos guste o no es el órgano más democrático, porque son los únicos funcionarios del Mercosur, con excepción de los presidentes, los únicos funcionarios del Mercosur, los parlamentarios que son electos por nosotros. En Argentina de forma directísima, porque nosotros vamos y votamos parlamentarios del Mercosur. Pero en el caso de Uruguay también. Porque los parlamentarios uruguayos que van al Parlamento del Mercosur son diputados y senadores nacionales, que los eligieron ustedes con el voto. Entonces, es el órgano, el Parlamento del Mercosur, más democrático, porque ha sido electo por nosotros, pero que no tiene poderes. Y que los poderes que tiene no son respetados, como lo vamos a ver más adelante. Pero insisto, es natural. En Europa pasó lo mismo. Lo que pasa es que si tenemos que el ejemplo europeo, a ellos les llevó 30 años para consolidar el Parlamento, aprovechemos el tiempo que ellos perdieron. No esperemos 30 años para tener un Parlamento. O sea, aprendamos de los errores ajenos. Y el Poder Judicial directamente, si tenemos un Poder Legislativo débil, tenemos un Poder Judicial en el Mercosur cuasi inexistente. Y eso que yo defiendo el tribunal que tiene el Mercosur, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Pero es un tribunal que tiene escasas competencias y nadie las usa. Por dos motivos. Porque el sistema está hecho para que no se use. ¿Por qué? Porque los que pueden acceder al tribunal son los países. Y ustedes saben que los países no pueden estar negociando en una sala y peleándose en otra sala. Los países están para negociar, no para pelearse. En Europa, el Tribunal de Justicia, que emite 1.500 sentencias por año, ninguna sentencia la emite porque un país demandó a otro. Los países no se demandan. Porque si Argentina demanda a Uruguay porque Uruguay aplica derechos específicos, Uruguay va a demandar a Argentina por otro tema. Todos los países tienen algo que esconder bajo la alfombra. Entonces, el sistema de demandabilidad entre Estados no funciona en ninguna parte del mundo. Y no va a funcionar acá, porque todos los países tienen algo que ocultar. Es decir, todos tenemos la espalda no muy limpia. Y la otra forma de activar al tribunal es a través de los jueces nacionales. Pero los jueces no lo conocen. Entonces tenemos un poder judicial sumamente débil. Y es hora de que retomemos una gran discusión que dio Uruguay en el año 94. En el año 94, Uruguay, diciembre del 94, tuvo como causa nacional proponer a los países del Mercosur la creación de una Corte de Justicia en el Mercosur.
Es decir, que haya un tercero verdaderamente imparcial que controle que las personas y los países cumplan las normas de Mercosur. Y Uruguay lo llevó a la cumbre de Europreto, por la tenaz insistencia del vicecanciller en ese momento, el profesor José María Gamio. Es más, se hizo una Junta Nacional de Juristas que estudió y propuso un proyecto. Se trajeron jueces de la Comunidad Andina, jueces de la ex Comunidad Económica Europea, que enseñaron a los diplomáticos uruguayos cómo se hizo, cómo se hace en la Unión Europea, cómo se hace en la Comunidad Andina, cómo funcionan los tribunales. Y con todo eso, Uruguay presentó una propuesta. Brillante propuesta, pero quedó ahí, porque fue rechazada por los demás países. Tienen que tener en cuenta ustedes lo siguiente, como yo le digo a los alumnos. Hay un día en que el pobre es igual al rico y que el chico es igual al grande. Y ese día es cuando estamos frente a un juez. Porque el juez no le da la razón al que produce más. Le da la razón al que tiene razón. Es decir, le da la razón a aquel a cuya pretensión acompaña el derecho. Si es el país grande, será el país grande. Si es el país chico, es el país chico. Por eso es que instituciones y derecho convienen a los países chicos. Y no hablo solamente de Uruguay, hablo también de Argentina. Piensen ustedes que toda la República Argentina es el Estado de San Pablo. 44 millones de habitantes, mismo Producto Bruto Interno. O sea, los argentinos somos también pequeños en el Mercosur. Lo que pasa es que, como saben ustedes, hay un refrán que no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los extranjeros: compre un argentino por lo que vale y véndelo por lo que él cree que vale. Nosotros nos creemos más de lo que valemos. Y somos también pequeños. Entonces, Uruguay siempre apostó a eso, a instituciones, consolidando la Secretaría del Mercosur, y a derecho. Bien, ¿cómo se legisla en el Mercosur? Primero, lamentablemente en el Mercosur los países decían: yo fui exitoso en mi presidencia pro tempore, la presidencia pro tempore en el Mercosur duran 6 meses, de acuerdo a la cantidad de normas que logré aprobar en esos 6 meses. No por la calidad, no, la cantidad de normas. Aprobé mucho, mi presidencia fue buena. Aprobé poco, mi presidencia fue un fracaso. Entonces hizo que los países jugaran una carrera para aprobar cualquier tipo de normas, que después muchas veces con el transcurso del tiempo no se ponían en vigencia. Entonces empezó a haber un cúmulo de normas que tenían más de 10 años de aprobadas que no se ponían en vigencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una norma profiláctica. ¿Qué dice esa norma? La decisión 2002. Mire, antes de que una norma de Mercosur se apruebe, todos los países tienen que traer una hoja A4 firmada por una autoridad competente donde el Estado dice: me voy a obligar a que esta norma de Mercosur va a ser incorporada en tantos meses por tal repartición del Estado, tal ministerio, o la voy a mandar al Parlamento. Entonces, en 2 oportunidades diferentes dentro del proceso legislativo, los países venían con un compromiso escrito diciendo: esta norma que voy a aprobar ahora la voy a incorporar a través de tal órgano y en tal fecha. Eso hizo que muchísimas normas, porque para traer ese papel cada ministro debía consultar a los departamentos de su ministerio si esa norma no chocaba con el derecho interno, si había un conflicto. Entonces, había un control previo de que ese control garantizaba que lo que se iba a aprobar en el Mercosur después iba a ser receptado fácilmente. Eso logró frenar bastante la inflación normativa en el Mercosur. ¿Cómo es el proceso para que una norma del Mercosur se aplique a la gente, es decir, entre en vigencia? Primero, se aprueba en el órgano del Mercosur que corresponda: Consejo de Mercado Común, Grupo o Comisión de Comercio. Vamos a suponer el reglamento técnico de cómo tiene que ser un termómetro. Se aprueba en el Grupo de Mercado Común y cada país debe internalizarla, es decir, dictar un acto nacional que diga: a partir de este momento esta norma del Mercosur hace parte de mi derecho interno. Le avisa cada Estado a la Secretaría del Mercosur, y cuando la Secretaría del Mercosur recibe la 4ª notificación del 4º país que le dice: mire, la incorporé, la publiqué en el boletín oficial, la Secretaría del Mercosur les avisa a todos los países que todos la han internalizado. 30 días después, entra en vigencia en todos los países. Entonces quiere decir que todas las normas del Mercosur tienen que ser aprobadas internamente. Eso dice el protocolo de Europreto, en el artículo 40. 2 artículos después, o sea, en el mismo instrumento, en el mismo protocolo de Europreto,
El protocolo dice, las normas de Mercosur son obligatorias. Y cuando sea necesario deben ser incorporadas. Es decir, cuando sea necesario, cada país debe receptarlas. Entonces parecería ser que no todas las normas del Mercosur tienen que ser incorporadas, sino las que son necesarias. ¿Y cuándo es necesario incorporar una norma? El protocolo no lo dice. Porque los países, cuando se hizo eso, no se ponían de acuerdo. Uruguay quería que las normas se incorporen directamente, los demás países no querían. Es que no tiene sentido que las normas deban ser aprobadas en el Mercosur e incorporadas internamente por la siguiente razón. Si yo voy a hacer el reglamento técnico del termómetro, en el Mercosur, el funcionario uruguayo que va a ir a negociar cómo se hace ese termómetro, va a ser alguien del Ministerio de Salud. Y una vez que esa norma del Mercosur se aprueba, de vuelta va a ser el mismo funcionario del Ministerio de Salud el que le va a decir a su ministro, mire ministro, dicta esta resolución, genera esta resolución del ministerio para incorporar la norma del termómetro. Entonces, si es el mismo funcionario, ¿para qué hacer este doble mecanismo? Y no es una formalidad. Hay normas que son aprobadas en el Mercosur y hace 15 años que están esperando que alguien la saque del cajón del ministro y se la lleve para firmar. Hay una famosa del queso no sé cuánto, a Uruguay le llevó 23 años ponerla en vigencia. 23 años. Era el queso, no sé qué tipo de queso era. No tiene sentido. Entonces, como el protocolo decía que son obligatorias y a veces hay que incorporarlas y a veces no, pero no estaba ahí dicho cuándo debían ser incorporadas, en el año 2000 el Consejo Mercado Común dijo, bueno, yo voy a reglamentar y voy a aclarar cuándo tienen que ser incorporadas. Entonces, lo que decía el protocolo, la regla era, son obligatorias y solo cuando sea necesario hay que incorporar, es decir, excepcionalmente incorporar. El Consejo Mercado Común, que no podía modificar eso, dijo todo lo contrario. Solo no hay que incorporar las normas de Mercosur, es decir, hay normas de Mercosur que se aprueban en Mercosur y son parte del derecho interno, solamente las normas que se refieren a cuestiones internas del Mercosur. Por ejemplo, las normas tienen que ser en hoja 4, nos vamos a reunir una vez por mes en la Secretaría del Mercosur, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O vamos a reunirnos esporádicamente en distintas ciudades. Es decir, temas que no afectan al ciudadano de a pie, sino que afectan a los que están adentro del Mercosur. Son las normas que los administrativistas llaman interna corporis. Vamos a suponer una norma interna corporis es, nos ponemos de acuerdo nosotros en que yo termino 10 minutos antes y ustedes me hacen preguntas. Es una norma que no afecta a los ciudadanos que van pasando por la vereda, afecta a nosotros internamente al cuerpo. Esas normas del Mercosur son normas que se aprueban en el Mercosur y se hacen parte del derecho interno. O sea, las normas menos importantes, las que no inciden sobre la vida del ciudadano. Todas las normas del Mercosur terminan, por ejemplo, el reglamento técnico del termómetro. El termómetro tiene que ser así, así, así. El último artículo dice, los estados partes deberán incorporar al derecho interno esta norma antes de tal día, 20 de tal mes, mayo de tal año. En el 99,9,9,9,9% de los casos, llega el 20 de mayo del año en curso, o ninguno o alguno de los países no lo incorporó. Entonces esa norma no entra en vigencia. Por lo tanto, el empresario que cambió sus máquinas para hacer un termómetro, de acuerdo a lo que dice la norma de Mercosur, porque pensaba que el 21 de mayo de tal año iba a poder ingresar con esos termómetros, con ese nuevo formato, al mercado brasileño, no va a poder entrar. Yo les dije hoy que la Secretaría del Mercosur le avisa a todos los países que todos los incorporamos. Ahora, ¿cómo me entero yo que esa norma está vigente 30 días después de que todos los países le avisaron a la Secretaría? Porque la Secretaría no tiene el mail de cada uno de nosotros. Bueno, el protocolo dice, los países, antes del día 30, es decir, cuando la Secretaría les avisa, tienen 30 días para publicar en sus diarios oficiales, para que la gente lo sepa, el día en que entra en vigencia la norma. ¿Alguno de ustedes vio en alguna página de algún diario oficial uruguayo una mención que diga la norma de Mercosur XX entró en vigencia tal día? Yo les pido que si alguna vez lo encuentran, me lo den. Porque yo nunca he encontrado. Y yo leo el diario oficial uruguayo todos los días. Y lo mismo digo de Argentina, ¿eh? Bueno, Argentina un poquitito más ordenado, porque algunas normas se publican en la fecha de vigencia. Brasil ninguna, Paraguay ninguna. O sea, la fecha de vigencia ninguna.
Entonces tengo que ir a la página de la Secretaría del Mercosur, que no es una página con efectos jurídicos, y ver si esa norma está dentro del grupo de normas que los órganos del Mercosur permitieron que se publique la fecha de vigencia. ¿Qué pasa cuando venció el plazo y el país no la internalizó? Otro país del Mercosur puede demandar a ese país. Si todos los países fueran al tribunal del Mercosur a demandar a un país que no incorporó la norma, colapsa el sistema. Porque estamos hablando de unas más o menos 1000 normas, un poquito menos, entre 800 y 1000 normas que no están vigentes porque algún país no incorporó. ¿Qué pasa en Europa? En Europa también pasa lo mismo. En Europa hay normas que requieren que los países las internalicen. Las personas le empezaron a invocar, ir a la justicia y le pedirle al juez, aplíquemela. Y el Tribunal de Justicia dijo, sí, no puede ser que un Estado se ampare diciendo, no, yo no la aplico porque yo no la incorporé. Pero si usted tenía la obligación de incorporarla. O sea, usted me dice que violó la norma porque tenía que incorporarla a tal fecha, me viene a decir que lo reconoce y yo le tengo que dar la razón. No, si usted no lo incorporó, perdone, embrómense. Usted la tiene que aplicar. Si las normas son obligatorias, la obligatoriedad es el texto de la norma y dentro del texto dice una fecha. Esa fecha es obligatoria. ¿Cuál es el rol del Parlamento del Mercosur? El Parlamento del Mercosur tiene muchísimas atribuciones. Si el Parlamento, o mejor dicho, los parlamentarios, ejercieran debidamente, ¿no, Cristina? El 20% de las atribuciones, o sea, de las facultades que le asigna el artículo 4 del protocolo constitutivo a ese Parlamento, habría otro Mercosur. O sea, hay facultades que el Parlamento no utiliza. Pero ¿cómo participa el Parlamento en el proceso legislativo? El proceso legislativo es el proceso que va desde que alguien presenta un borrador de norma hasta que la norma entra en vigencia. Hay 3 tipos de participaciones que el Parlamento puede ejercitar, y en algunos casos lo ha hecho. Primero, dictámenes sobre los proyectos de normas que requieren de ley. ¿Qué dice el protocolo? Si en el Mercosur se va a dictar una norma, vamos a suponer el Código Aduanero del Mercosur, y esa norma en alguno o todos los países va a requerir de ley para su transposición, porque las normas del Mercosur pueden ser incorporadas al derecho interno, eso lo regula cada constitución, o por una orden del día de la aduana, o por un decreto ministerial, o por una resolución ministerial, o por una ley. Cada país elige, de acuerdo al contenido de la norma del Mercosur, qué instrumento del derecho nacional va a utilizar. Entonces hay que ver la Constitución, qué atribuciones le da el Poder Ejecutivo, qué atribuciones le da el Poder Legislativo, para saber a través de qué instrumento nacional se incorpora la norma del Mercosur. El protocolo del Parlamento dice, cuando el Mercosur va a dictar una norma que en algún país va a requerir de ley, Código Aduanero del Mercosur, el órgano del Mercosur, antes de aprobarla, debe enviarla al Parlamento del Mercosur para que el Parlamento la examine por 90 días. El Parlamento del Mercosur hace un dictamen y si ese dictamen después es aceptado por el órgano que aprueba la norma, una vez que esa norma del Mercosur se aprueba, los congresos nacionales, y esto es fundamental, tienen 180 días para aprobarla o rechazarla. O sea que yo sé que en 6 meses a lo sumo, la norma tiene que ser o aprobada o rechazada en los parlamentos. Si uno toma la estadística de que nunca jamás un parlamento rechazó una norma del Mercosur, sabe que si aplica este mecanismo, las normas del Mercosur que requieren de ley van a entrar en vigencia en 6 meses. Cumplimiento, nunca, jamás, desde el 2006 que está vigente el protocolo, algún órgano del Mercosur, ni el Consejo, Grupo o Comisión, por lo general lo que requiere de ley o viene del Consejo o del Grupo, consultó al Parlamento. El Parlamento tampoco pidió explicaciones. O sea, que hay culpas compartidas. Y no es un dato menor. Que el Parlamento participe en las normas que nos van a afectar nuestra vida hace la legitimidad democrática. No es un dato menor. ¿De qué otra forma participa el Parlamento? El Parlamento puede hacer proyectos de norma del Mercosur y elevarla a los órganos decisorios. El Parlamento lo hizo. El proyecto de norma 109, publicidad de las normas del Mercosur. El proyecto de norma 110, que obliga a que en cualquier acto público
desde un acto en jardín de infante hasta un acto de la selección de rugby nacional, esté la bandera de Mercosur. De eso va la norma. ¿Para qué? Para acercar ese pañuelo blanco, inmaculado, que es la bandera de Mercosur, al ciudadano, para que el ciudadano vea que en todo acto público, piensen los chicos en la escuela, primer grado, que al lado de la bandera nacional van a ver un paño blanco. Capaz que no sepan que es del Mercosur, pero van a empezar a preguntar, papá, ¿y qué es eso que está ahí? Es una forma de hacerle entrar a la gente la idea de ciudadanía del Mercosur. Mirá, esta es la bandera uruguaya. Esa bandera es del Mercosur. El Mercosur es algo que estamos todos los países. Entonces el chico va creando conciencia. Bueno, ese proyecto de norma de Mercosur hace 8 años que está en el Consejo de Mercado Común. Ni la tratan. El proyecto 210, un proyecto para crear la Corte de Justicia del Mercosur. Es decir, para que haya un poder judicial en el Mercosur. Hace 8 años que el Consejo de Mercado Común ni siquiera lo trata. Pero el Parlamento tampoco pide informes. De vuelta, culpas compartidas. Y la tercera forma que tiene el Parlamento del Mercosur de participar en el proceso legislativo es que el Parlamento puede enviarle a los parlamentos nacionales anteproyectos de normas nacionales. Y en esto le fue bien al Parlamento. El anteproyecto 109, que es el Estatuto de Cooperativas del Mercosur, fíjense, en Uruguay fue aprobado por la ley 18.713. Es un buen ejemplo. El Parlamento utilizó un anteproyecto de norma, lo mandó a los 4 parlamentos nacionales, el Parlamento uruguayo lo aprobó por ley. Este es un buen ejemplo. Cristina me dijo, ¿por qué no nos traes un listado? O sea, si más o menos el Mercosur tiene 3.400 normas, tuvieras que dividirla en ejes temáticos. No puse más hexágonos porque no me entraron en la pantalla. Pero fíjense en qué variados temas hay, no una norma, muchas normas. Cooperación policial, cooperación judicial, educación, transporte, servicios, reglamentos técnicos, medio ambiente, derechos humanos, derecho aduanero, delincuencia transnacional, narcotráfico, derechos de la mujer. Insisto, podría ser 3 filminas más. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, el Mercosur regula nuestra vida. Sepamos o no sepámoslo. El Mercosur no es una página web. No son reuniones de cóctel y no es cultura general. El Mercosur regula nuestra vida. Hoy le decía al remis que me trajo, dice, no, dice yo transporto a gente del Parlamento del Mercosur. Digo, ¿vos te pusiste a pensar la cantidad de dinero que el Mercosur deja en Uruguay? Digo, es digno de una tesis de ciencia económica o de licenciatura en Relaciones Internacionales. Y le ponía este ejemplo. Perdón. Sí. Parlamento del Mercosur. Llegan 42 argentinos, todos los meses. Venezolanos llegarán unos 20. Brasileños, cuando elijan, van a llegar 75. Hoy llegan 37. Paraguayos llegan 18. Ahí nomás tienen 100 personas. Que todos los meses vienen. Que tienen que ir y venir al aeropuerto. Son 200 viajes de taxi. Más los asesores. Tienen que comer a la noche y a la mañana. Hotel. Multiplícanlo. Al Parlamento hay que comprarle computadora. El Parlamento contrata gente que va a limpiar. El Parlamento compra detergente, compra jabón. El Parlamento compra tela para hacer cosas, compra hojas, compra tinta. Los hoteles, como decía Carlos. Restaurante. Más la gente que se vino a vivir acá para trabajar en el Parlamento, que tiene que alquilar. Y a eso súmenle que mínimo, todos los meses, vienen negociadores del Mercosur a la Secretaría de Mercosur, a la Comisión de Comercio de Mercosur. Más todas las otras reuniones de otros órganos. Ustedes, pasaje de avión y buquebús, ni hablar. Ustedes no se dan una idea de la plata que el Mercosur deja en Montevideo. No se dan una idea. Eso debería el municipio de Montevideo, el gobierno uruguayo, decirlo.
Porque la gente muchas veces se pregunta y dice, ¿y qué hace Uruguay en el Mercosur? Y que tenemos problemas con Argentina y con Brasil. ¿Y los beneficios que tenemos? No me refiero a beneficios políticos, que somos todos hermanos de una región y decimos, tenemos que llevarnos bien. Está claro eso. Sino beneficio económico. Beneficio para el taxista, para el señor que trabaja en el hotel, porque el beneficio no es para el dueño del hotel, es para el dueño del hotel, para el conserje, para el señor que limpia el hotel, para el señor que vende computadoras. Y eso no es que es hoy, esto es algo ascendente, porque cada vez va a tener más parlamentarios del Parlamento del Mercosur, cada vez va a haber más reuniones en Montevideo. Ustedes están positivamente condenados a ser la sede del Mercosur. La capital. Ustedes tienen el beneficio que son un clima hermoso. Pero no sé si ustedes conocen Bélgica. Bruselas es la capital de la Unión Europea, administrativa. Si no existiera la Unión Europea, Bruselas no existiría, porque es una ciudad gris, fea, sale el sol 4 o 5 días al año. Pero vive, ¿por qué? Porque todo el lobby europeo está ahí. Bueno, ustedes pasa lo mismo. Y eso tienen que aprovecharlo y difundirlo. Entonces, no quiero convencerlos en estos 30 minutos de que el Mercosur existe y que les afecta, pero por lo menos quiero semblarle la semilla. Hay 3.405 normas en el Mercosur, desde el año 91 que nació hasta ahora. Más o menos, el 60%, 70%, no tienen que ver con cuestiones internas del Mercosur, cómo son las actas, cómo son las hojas, sino con la vida del ciudadano. O sea, no se afectan, para bien o para mal. ¿En qué temas? Los vimos recién, y hay muchos más. Hasta la policía, o sea, hasta hay normas sobre policía. Los planes de estudios están determinados por las normas del Mercosur. La reválida. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿pero por qué? Yo les pediría que levante la mano aquel que conoce la decisión 3500. La decisión 3500 es una página de A4. ¿Qué es lo que dice? Mire, señor del Mercosur, ciudadano del Mercosur. Si usted va a Sudáfrica y lo asaltan en la calle y le roban el pasaporte, usted no va a poder salir de Sudáfrica sin pasaporte. Y supongamos por un momento en que Uruguay no tiene embajada en Sudáfrica, ni consulado. Bueno, usted puede ir a cualquier embajada o consulado del Mercosur y decir, mire, yo soy Juan Pérez, ciudadano uruguayo, présteme asistencia consular. Bueno, eso tendría que estar empapelado el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto de Seiza, el aeropuerto de San Pablo, para que la gente sepa que si se va a otro país, el Mercosur le sirve de algo. Porque cuando uno está en otro país y tiene algún problema de salud o de documentos migratorios y tu país no tiene ni consulado, sos un paria. Entonces eso hay que transmitirle a la gente. Para eso sirve el Mercosur. Y ese es un ejemplo, ¿eh? Pero hay muchos otros ejemplos más de cosas positivas que el Mercosur le ofrece gratis al ciudadano, gratis. Es una cuestión de saber transmitir. El Mercosur debería saber decirle a la gente por qué está bien ser del Mercosur. Entonces, las normas del Mercosur las hacen los negociadores de los estados, ministros, secretarios, directores, pero no son normas que regulan la relación de Argentina con Paraguay, de Paraguay con Uruguay, de Uruguay con Argentina o con Brasil. Regulan la vida de nosotros, las hacen los estados, pero nos afectan a nosotros. Entonces, si las normas nos afectan a nosotros, nos crean derechos y obligaciones, nosotros como ciudadanos podemos invocarlas ante la autoridad pública. Y una cuestión para nada menor, el hecho de que sea una norma del Mercosur, y esto independientemente de que diga mi Constitución sobre los tratados, las leyes, independientemente de eso, ya el origen, ser una norma entre 4 países, le da otro color, le da otra jerarquía. No es una norma nacional que yo puedo modificar a piacere. Es una norma que se hizo con 4 países, que no es tan simple modificar. Y eso le da, insisto, sin meterme en los temas constitucionales, una jerarquía especial, una importancia especial y una jerarquía, un valor jurídico especial.
Ahora bien, si yo no soy porteño, soy entrerriano, así que no me cabe las generalidades de la ley de que somos bastante agrandados. Por lo general los del interior somos un poco más simples. Pero sí quiero reivindicar mi constitución. Nosotros tenemos una constitución que es la excepción en Latinoamérica. Los latinoamericanos somos de hablar mucho, ergo de escribir mucho. Tenemos una constitución del año 1853, reformada 3 veces, pequeños artículos, con una modificación importante en el año 94. Tiene 130 artículos. 130 artículos. Y pervivió hasta el año 94 con 124 artículos. Cortísima. La primera parte, la parte dogmática, la más importante. O sea, es una constitución amplia que sirve, que se adapta a los pasos de los tiempos. La primera parte se llama parte dogmática. Todas las constituciones tienen esa parte que es el núcleo duro. Parte dogmática, los derechos, y la parte orgánica, las instituciones, donde está la división de poderes. Bueno, la parte dogmática nuestra, de nuestra constitución, se llama derechos, deberes y garantías. ¿Por qué? Porque la Constitución le da derechos al ciudadano, obligaciones al ciudadano, pero también las herramientas, garantías, para que el ciudadano pueda lograr el goce de sus derechos o el cumplimiento de una obligación, de un deber. Un derecho, o sea, una facultad de hacer algo, si no está acompañada de una herramienta para hacerlo valer cuando alguien no me da ese derecho, no sirve. Un derecho sin acción, dicen los procesalistas, no es derecho. O sea, si yo digo que tengo algo pero no puedo hacerlo valer, no tengo nada. Entonces, hablamos de que el Mercosur le otorga, o sea, afecta a la gente positiva o negativamente, derechos y obligaciones. ¿Y cómo hace el ciudadano cuando tiene algún problema? ¿Cómo hace el señor que produce arroz en Rivera y quiere venderlo a Brasil? ¿O cómo hace el señor que produce sacos en Montevideo y quiere vender esos sacos, nosotros decimos ambos en Argentina, y en la aduana hay problemas? ¿O cómo hace ese señor o ese colega que estudió en la Universidad de la República y después quiere hacer un posgrado en la Universidad de Buenos Aires y no reconoce el título? ¿O cómo hace ese señor de Uruguay que estudió en Uruguay, hizo un posgrado en la Universidad Austral y ese posgrado después volvió a Uruguay y se presenta a una carrera, a un concurso en el Estado y el Estado no le reconoce ese curso de posgrado que hizo en la Universidad Argentina? ¿O cómo hace ese señor de Paraguay que la empresa lo trasladó a trabajar a Montevideo y que él aportó a su jubilación acá en Montevideo y después fue a trabajar a Brasil y aportó a su jubilación en Brasil, después fue a Argentina, aportó en Argentina, volvió a Paraguay? ¿Cómo hace para cobrar su jubilación? Porque hay un acuerdo en el Mercosur que dice las personas que formal y legalmente trabajan en diferentes países y hacen aportes, después pueden ir a vivir donde quieran y la jubilación le va a ser pagada en ese país. De hecho, ya hay jubilados del Mercosur. Gente que ha trabajado en diferentes países, ha aportado en diferentes países y después entre los países hacen compensaciones. Entonces, ¿cómo hace el señor que quiere que le paguen la jubilación y que las cajas previsionales de cada país se pongan de acuerdo para pagarle su jubilación en su país de origen o en su país de residencia? Así, ¿cómo hace el ciudadano para hacer valer su derecho? Primero, si el tema es eminentemente comercial, el señor de Rivera que lo puede exportar a Brasil, hay un procedimiento muy simple y gratis. Va al Ministerio de Economía o a la Cancillería, le dice, mire, pregúntele a Brasil, en la Comisión de Comercio, que se reúne todos los meses, pregúntele, no se pelee, no es una controversia, pregúntele, que le justifique por qué el arroz que sale de Uruguay se demora en la frontera. No lo deja entrar, sino se demora. Que le explique. Eso capaz que hace que Itamaraty, para seguir con el ejemplo, tenga que presionar sobre el gobernador de Río Grande do Sul para decir, mirá, yo entiendo el lobby que puedes tener de los arroceros de Río Grande, pero yo tengo un problema en el Mercosur, acá está la prueba. Uruguay me está consultando en la Comisión de Comercio. No es un litigio, es un diálogo. Muchísimas controversias entre los países se han solucionado por este tema. Una consulta. Gratis, ¿eh?
Segundo, si el tema es un poco, si esto no tiene solución, uno puede subir en la escala y hablar con el coordinador general del Grupo Mercado Común, que el país presente una reclamación. Tercero, si el caso llega a mayores, lo que nunca pasa en el Mercosur es, bueno, ya se le pide al país que haga un juicio contra otro país. Así lo hizo, por ejemplo, Uruguay con el tema de los neumáticos usados. Brasil no permitía los neumáticos remoldeados uruguayos ingresar en Brasil. Después le prohibió a Argentina. Uruguay ganó los dos casos. A veces ganar un caso no significa que en la práctica usted va a poder seguir actuando, que es lo que le pasó a Uruguay con el caso Motociclos. Motociclos era la segunda fábrica más grande de bicicletas desde Alaska a Tierra del Fuego. Y habían hecho un pacto de no agresividad con una fábrica de bicicletas brasileña. Los brasileños no se metían en Argentina, Motociclos no se metía en el norte de Sudamérica. Empezó a vender a Argentina y molestó a algunos productores de bicicleta argentinos, que presionaron al gobierno argentino. Entonces, ¿qué dijo Argentina? Inventó, porque no lo pudo demostrar, que las bicicletas uruguayas en realidad eran chinas. Uruguay y motociclos, exactamente, tenían más componentes de chino que de Uruguay. Entonces, no eran originarias de Uruguay. Se hizo un juicio y Argentina no demostró, como debía hacerlo, que la mayoría de las bicicletas tenían autopartes chinas. ¿Qué pasó con motociclos? No pudo seguir exportando, porque se le inventaron otras medidas pararancelarias. Se le inventaron después que las bicicletas tenían que tener cierto grosor, los rayitos, por cuestiones de seguridad. Y que para homologarle el certificado de rayitos había que ir a una secretaría, a una dirección de seguridad de bicicletas. Pero Argentina nunca creaba la dirección de seguridad de bicicletas, entonces era imposible. Por eso motociclos devino en electrodomésticos. Entonces, y además otra cosa, es muy costoso desde el punto de vista político a un país pequeño iniciarle una controversia a un país grande. Porque si Uruguay se pone muy quisquilloso con el arroz, el país grande se va a poner sutil en los controles aduaneros sobre autos, por ejemplo. Entonces, las peleas en el Mercosur controversias son como David y Goliat, donde yo tengo que ser David y tengo que tener una puntería total. Y además, saber si el costo-beneficio justifica que yo me pelee en arroz, con la posibilidad de que pierda el mercado de autos. Entonces, ese sistema no funciona. ¿Y cuál es? ¿Cómo? Esto también pasó en Europa, ¿eh? Los países no se demandaban, los pequeños no podían demandar a los grandes. Entonces, ¿cómo hicieron en Europa que al igual que en el Mercosur, porque si usted es particular, no puede ir usted directamente al tribunal del Mercosur a demandar a un país? Usted no existe. Son siempre los estados. Pero ¿cómo usted me dijo que yo soy dueño de mis derechos? Sí, el Mercosur le da derechos, pero no le da acción directa. Lo mismo pasa en Europa. Si yo vendo mandarinas españolas en Francia y el ministro francés prohíbe la importación de mandarinas, yo, productor de mandarinas, no puedo ir a demandar a Francia al Tribunal de la Unión Europea. Y eso que están mucho más avanzados. ¿Cómo hicieron en Europa? Muy simple. El señor de mandarinas que exportaba a Francia le pagaba a un abogado francés, le decía, mire, haga un juicio interno contra la aduana francesa y diga que Francia no deja pasar las mandarinas de mi cliente, del español. Y dígale al juez francés que va a intervenir que le pregunte al Tribunal de la Unión Europea si Francia puede exigir que la mandarina española venga sin la plaga del gusano de la manzana. Que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, pregúntele a usted, juez francés, al Tribunal de la Unión. Entonces, en el fondo, la persona estaba demandando al Estado a través del juez nacional, con un valor agregado. Ustedes saben que en cualquier país del mundo, si el juez dicta una sentencia, la autoridad pública tiene que cumplirla, y si no va a prisión, por desacato. O sea, la sentencia de un juez, después que quedó firme, se cumple. Guste a quien guste. Porque si no, el juez puede ir con la fuerza pública, con la policía. Entonces, así se logró en Europa la libre circulación.
En el Mercosur tenemos algo parecido, pero no lo sabemos, no lo conocemos. Los abogados no lo conocen. Usted puede hacer un juicio, vamos a seguir con el ejemplo del señor que quiere la jubilación. Paraguayo que trabajó en Brasil, en Uruguay y va a Argentina y le dice a la ANSES argentina, mire, yo acá justifico mis aportes, págueme la jubilación. Póngase de acuerdo con las casas previsionales paraguaya y uruguaya y me paga la jubilación. No, que qué sé yo, que qué sé cuánto, que 5 por 8, 40, no le pagan. Bueno, el señor paraguayo que vive en Argentina va, busca un abogado experto en seguridad social, le hace un juicio al ANSES y el abogado le dice al juez de la seguridad social, mire, ¿usted sabe que existe el Mercosur? ¿Usted sabe que hay un tribunal en Asunción de Paraguay? ¿Usted sabe que hay un acuerdo sobre seguridad social en el Mercosur? ¿Y usted sabe que el Mercosur ha creado una herramienta que se llama opiniones consultivas que le permite a cualquier juez de cualquier jurisdicción, es decir, juez laboral, juez penal, de cualquier jurisdicción y de cualquier jerarquía, desde Corte Suprema hasta juez de primera instancia? Vuelvo, hay una herramienta que se llama opiniones consultivas que le permite a cualquier juez de cualquier país del Mercosur que esté en un juicio vinculado a la norma del Mercosur, preguntarle al Tribunal Permanente de Revisión cómo se interpreta la norma. Gratis. Piensen ustedes como jueces, los jueces actuales. A mí en la universidad me enseñaron internacional público, internacional privado y Mercosur, nada. O sea que los jueces, si no son autodidactas, no conocen Mercosur. Usted le ofrece al juez gratuitamente un call center de alguien que sabe. Vamos a ponerlo en otros términos. Imagínense que ustedes son cardiólogos, recién recibidos. Y la clínica le dice, mire, que en paz descanse, aquí tiene el 0800 Favaloro, que le va a atender todas sus consultas gratis. Le va a decir cómo operar. Esto es la opinión consultiva. La herramienta que le permite a un juez que tiene dudas sobre el Mercosur, preguntarle a un tribunal que sabe, y es el que le va a decir, mire, el acuerdo de seguridad social obliga a los países, Es decir, le da la solución al caso. Ese juez nacional termina aplicando esa interpretación que le da el Mercosur a un caso concreto. ¿Qué obtengo yo? Primero, que el juez no se va a equivocar, porque lo aconsejó el que sabe. Segundo, que la norma del Mercosur, el acuerdo de seguridad social, se va a aplicar en todos los países igual, porque va a haber un único intérprete. Y además otra cosa que logro, no meto a la Cancillería de mi país en una controversia internacional. Porque al país le cuesta políticamente pelearse con otro país. Tenemos que aprender nosotros, sobre todo los empresarios, a no ir cuando tengo un problema al papá Estado. Mirá, defendeme porque no me dejan llegar con mis productos. Porque a veces las cancillerías tienen que hacer un análisis político. Alejandro, si hay cultura de pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opiniones consultivas, ¿por qué no se genera la misma práctica con el Mercosur, como tú estás diciendo? Yo a veces le doy clase a los jueces. Y le digo, miren, no tienen por qué saber el Tratado de Asunción, el Protocolo de Olivo, el Protocolo Europeo y todo eso. Pero ustedes saben que hay una norma de la Corte Argentina que regula esto, la opinión consultiva, y me miran como si yo les hablara en chino mandarín. Hay un desconocimiento total, de todo lo que tenga que ver con el Mercosur, todo. Entonces, así como han criticado muchas veces a los gobiernos como administran el Mercosur, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, tenemos que hacer también una autocrítica. No tenemos que esperarnos que nos venga todo digerido y solucionado. Los abogados deberíamos ponernos las barbas en remojo y empezar a estudiar estos temas, a entender cómo son estos instrumentos. Los licenciados en Relaciones Internacionales a conocer el sistema para asesorar a las empresas. Y así sucesivamente. O sea, aquí hay culpa siempre compartida. Por lo general, sí. No, quería comentarte, en la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de la República, acá en Uruguay, en tercer año tenemos una materia que se llama Derecho de la Integración y vemos todas las pautas laborales del Mercosur. O sea, está bastante ayornada, es una carrera relativamente nueva y se integra, o sea, estos temas. Buenísimo, me da pie para decirles, ¿saben? O sea, si yo les digo a ustedes, ¿de qué sector será una de las normas más aplicadas en el Mercosur por los jueces?
Seguramente se va a decir, aduanero, porque las empresas comercian. No. Es una norma por un empecinamiento, que en paz descanse, de un juez argentino, el juez Capón Filas, Cámara Nacional del Trabajo. Un día se le ocurrió leer el Mercosur y vio que en una reunión perdida del año 98 se aprobó algo que se llamaba la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Al abogado clásico que le dicen declaración, dice, no, esto no, porque si es declaración no es una norma. Nosotros estamos acostumbrados a que diga tratado, acuerdo, ley. Declaración es como soft law, papel que se rompe, no tiene fuerza vinculante. Pero este juez no se quedó en el título, porque no hay que ir al nombre de la cosa, hay que ir al contenido de la cosa. Si yo tengo un animal con cara de elefante, cola de elefante, pata de elefante, cuerpo de elefante, es un elefante, por más que me digan que es jirafa. Entonces, ¿qué hizo este juez? Dijo, a ver, ¿qué hay debajo del título de Declaración Sociolaboral? Y abajo el título decía, considerando los países, artículo 1, los trabajadores de los países del Mercosur no podrán ser discriminados por razón de nacionalidad. Artículo 2, este juez dijo con razonamiento jurídico, pero ¿cómo? Si hay una norma, si hay un artículo que dice que alguien está obligado, es porque hay alguien que está facultado a pedir que se cumpla con esa obligación. Dijo, esto, por más que se llame declaración, es una norma que yo puedo aplicar. Y empezó a aplicar esa declaración. Y contagió positivamente a la justicia laboral uruguaya, que la empezó a aplicar. Y contagió a la justicia paraguaya, que empezó a aplicar. Y contagió al Poder Judicial brasileño. Y es más, contagió a nuestra propia Corte Suprema Argentina. En el famoso caso Aquino, la Corte tomó y dijo, para fallar como falló, citó la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Y no en general, sino artículo tal y cual. Entonces, tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos herramientas. Hay que utilizarlas. Me quedan 4 minutos. Esta es una afirmación bastante jurídica, bastante técnica, y aquí seguramente vamos a discutir. ¿Qué pasa con el derecho del Mercosur en los países? Bueno, en Argentina lo tenemos bastante bien solucionado. Nuestra Constitución dice que los tratados que firma el país son superiores a la ley, anterior y posterior. Y es más, podemos firmar tratados que le deleguen algunas funciones que tiene el Estado a organismos internacionales. La jurisprudencia ha sido positiva en un comienzo y últimamente había algún fallo que es bastante criticable. En Brasil, la Constitución no dice nada si los tratados valen más que las leyes. Entonces, la jurisprudencia antigua dice, bueno, si valen lo mismo, entonces quiere decir que se aplica un principio jurídico, un adagio, que es lex posterior prior derogat. En castellano es, la ley posterior a la ley anterior deja sin efecto la ley anterior. Es decir, el más nuevo prevalece. Pero se ha empezado a cambiar la jurisprudencia brasileña. Ya hay y estamos hablando no de tratados de derechos humanos, que es una cuestión, harina de otro costal. Estamos hablando de tratados clásicos, de comercio, de educación. Pero ya hay un expediente judicial donde el relator en Brasil, como acá en Uruguay, lo que opina el relator tiene mucha fuerza. Por lo general, el relator define la mayoría de la Corte. Ya dijo, no, esto hay que reverlo. ¿Permite la Constitución brasileña que funciones del Estado sean transferidas o prestadas a un organismo internacional? Originalmente se pensaba que no. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el Supremo Tribunal Federal de Brasil, ya ha dicho en 2009 que sí lo puede hacer. Jurisprudencia para los dos lados. Hay positiva y hay negativa. Paraguay, idem Argentina. La Constitución soluciona todos los temas y en jurisprudencia tenemos para bien y para mal. Hay a favor y en contra. Como dicen los paraguayos, lastimosamente, el país más retrasado es Uruguay. Constitución, igual que Brasil, silencio. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Bueno, si la Constitución nada dice, de vuelta. La norma más nueva deja sin efecto la más vieja. ¿Permite la Constitución uruguaya prestarle funciones del Estado a organismos internacionales? Y aquí, como nos gustan los abogados, la mitad de la biblioteca que sí, la mitad de la biblioteca que no. Yo estoy con la mitad que dice que sí. De hecho, el primer autor, Juan Carlos Paulillo,
año 68, que escribió comentando el famoso artículo en discusión, que es el artículo 4, opinaba que sí, pero está divididísima la doctrina. Jurisprudencia, sí. Sí. Fue canciller, el gran profesor Grosspiel, sostuvo y se ha seguido la posición que las normas de derechos humanos se constitucionalizaron, por más que la Constitución no lo diga, y lo que decimos los privatistas, que también es verdad, es que la Convención de Viena sobre derechos de los tratados dice, artículo 27, no podrá dejar el Estado de aplicar un tratado alegando su ley nacional. Por lo tanto, el Uruguay, al ratificar la Convención de Viena de derechos de los tratados, por más que la Constitución no lo diga, está reconociendo que el tratado está por encima o al mismo nivel de la Constitución, pero por encima de la ley, sin duda. Excelente el aporte de Carlos, porque me da pie para decirle lo siguiente. En Argentina esto es a partir del 94. ¿Pero qué dijo la Corte antes? Nosotros estábamos como ustedes. No decía nada la Constitución. Y perdón, que así me ubico. Igual que ustedes. Y la Corte de Argentina dijo lo mismo que se podía decir en Uruguay. Primero, ¿por qué los tratados en Argentina, sin que diga nada la Constitución, prevalecen sobre las leyes? Uno, porque la ley lo hace un poder, el poder legislativo. Vieron que no les mentí. Time. Pero siempre prórroga en los parlamentos. ¿Cómo? En los parlamentos se le dan unos minutos más. Ah, bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, la ley es fruto de un poder legislativo. El tratado es fruto de dos poderes, legislativo y ejecutivo. Entonces no puede venir un acto de un poder por el acto de dos poderes. Si así fuera, se rompería el equilibrio de poderes, la división de poderes. Habría un superpoder. Eso pasa en Uruguay también, porque los tratados son aprobados por legislativo, ratificados por el presidente. Eso se puede aplicar. Segundo, Convención de Viena, como decía Carlos. Rige en Argentina, rige acá. Artículo 27. ¿Qué es más? El artículo 27 no es un invento de los europeos. El artículo 27 es un invento latinoamericano, porque el origen está en el artículo 10 de la Convención de La Habana de 1928, que decía lo mismo. Es decir, los vieneses, o sea, los convencionales de Viena, exactamente, tomaron el ejemplo latinoamericano. Se aplica también. Y tercero, dijo la Corte Argentina, si yo permito que el Congreso deje sin efecto un tratado, eso me genera responsabilidad internacional. Acá también. Entonces, la Suprema Corte de Justicia uruguaya, sin esperar cambio constitucional, si quiere podría decir lo mismo. Y a eso, en el caso del Mercosur, le tendría que sumar que hay un artículo específico que se refiere a la integración económica. Como yo digo en Argentina, la estupidez del legislador no se presume. Es decir, si el legislador hizo dos artículos diferentes, es porque quiere que tengan efectos diferentes. Entonces tenemos artículos para los tratados clásicos y los tratados de integración, además de aplicarse ese artículo, se les aplica un artículo especial. Entonces no pueden tener el mismo efecto. Bueno, en Venezuela lo tenemos resuelto, Constitución permite las dos cosas, primacía y delegación, y el Tribunal Permanente de Revisión, y esto también pasó en Europa, ha dicho que el derecho de Mercosur prevalece sobre el derecho interno. Lo ha dicho en 3 oportunidades. Es más, en 2 oportunidades se los dijo a la justicia uruguaya. Lamentablemente la justicia uruguaya hizo todo lo contrario. Y no estoy hablando de jueces estoy hablando de jueces de primera instancia, Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia. Va contra la historia jurídica de Uruguay. Uruguay siempre apostó a derechos e instituciones, por eso es poco entendible la jurisprudencia. Con esto termino. ¿Tenemos que copiar el modelo europeo o tenemos que mirarlo con atención? ¿Tenemos que traer una palmera del desierto del Sahara y plantarla acá? ¿O tenemos que ver cómo la vegetación del desierto puede ser adaptada a nuestro territorio? Lo segundo. No tomarlo como modelo automático, pero sí mirarlo con atención. ¿Qué cosas podemos aplicar acá? Primero, la famosa bendita discusión de supranacionalidad e intergubernamentalidad, que ha llevado ríos de tinta. El Mercosur no es, ¿qué es supra e inter? En la supranacionalidad tenemos órganos que no representan a los estados y que deciden.
En la intergubernamentalidad tenemos órganos donde se sientan los estados y son los estados los que deciden. Ningún proceso, ni el Mercosur, tiene el 100% de uno ni el 70% de otro. Van a ver en los libros que dicen el Mercosur es intergubernamental. No. Si ustedes leen el protocolo de Europreto, el artículo 2 dice, son órganos de naturaleza intergubernamental. 3, Consejo, Grupo y Comisión. Quiere decir que el resto no se sabe. Y yo pongo el ejemplo. El Tribunal de Mercosur, ¿no está formado por jueces independientes, los gobiernos? Sí. ¿Decide? Sí. ¿Es obligatorio? Sí. Eso no es intergubernamental. Ahora, que en el Mercosur tengamos predominio de lo intergubernamental, es decir, predominio de los intereses de los estados en los órganos que legislan, eso es cierto, que es una cuestión diferente. ¿No es hora de que empecemos a decir que todo no puede decidirse en el Mercosur cuando todos los países estén de acuerdo? ¿No es hora de que tengamos alguien en la Secretaría del Mercosur que controle si los países cumplen? ¿No hemos avanzado? ¿No tenemos ya 25 años? ¿No tenemos ya mayoría de edad? Como para que ciertas cosas dejemos de hacerlas a nivel nacional y las pueda hacer el Mercosur autónomamente. Tenemos diplomáticos acreditados en nuestros países de NALADI. ¿Por qué no hacer como en Europa? Que además de los diplomáticos hay un funcionario del Ministerio de Justicia, un funcionario del Ministerio del Interior. O sea, cada ministerio en Europa nacional tiene un delegado en Bruselas, que se juntan todas las semanas y empiezan a negociar en el Mercosur. No podemos en el Mercosur negociar cada 3 meses. Cada 3 meses nos juntamos y decidimos algo. No, es imposible eso. Tiene que ser algo mucho más permanente. Y estoy hablando de funcionarios de los estados, y no estoy hablando de nada de órganos independientes. ¿Por qué no un tribunal de justicia? Nadie me dice por qué no. Algunas cancillerías se oponen, pero no dicen por qué no. Es que a veces no se puede decir que no tengo interés en, porque queda muy poco diplomático. ¿Pero por qué no? ¿Que tengo miedo yo que alguien me controle? Se supone que los países quieren cumplir. Segundo, y yo sé que esto es algo caro a Uruguay. Es creíble que cuando levanta la mano el negociador de Uruguay, ¿Uruguay tiene cuántos millones de habitantes? 3 millones. 3 millones. Tenga el mismo valor que cuando levanta la mano el representante de Brasil, que tiene 140 millones de habitantes. Dejo planteada la pregunta. No digo que tengamos que cambiar. Yo lo que digo es, no puede ser que todos tengamos la misma cantidad de votos. Ya empezamos en el Parlamento del Mercosur a hacerlo. Porque en el Parlamento del Mercosur no todos los países tienen la misma cantidad de votos. Eso hay que verlo. ¿Saben por qué? Porque si no los países grandes no se creen en el Mercosur. Es así simple. Segundo, ¿es creíble que para decidir algo en el Mercosur tengamos que estar todos de acuerdo? ¿Los 4? No debe haber algunas cositas pequeñas que se pongan de acuerdo 3 y que el que pierde, pierde. Uruguay tiene un acuerdo con Brasil para usar la moneda local. Brasil tiene un acuerdo para usar la moneda local con Paraguay, o sea que pueden usar el guaraní o el real. Argentina tiene un acuerdo con Uruguay para usar la moneda local. Argentina tiene con Brasil, Argentina tiene con Paraguay. ¿Por qué no empezar a hablar de una moneda, no digo una moneda única, sino del uso entre los 4 de la moneda local? Justicia nacional es jurisprudencia. No nos pongamos mal cuando veamos sentencias, como ha pasado en Uruguay, de los jueces nacionales que son contrarias al Mercosur. También pasó en Europa. Los jueces son difíciles de convencer y sobre todo cuando uno le trae algo extranjero, algo internacional. Lo miran con mucho recelo. Entonces, es normal que haya rebeliones. En Europa se habló de rebeliones de los tribunales constitucionales. Es decir, el Tribunal Europeo decía una cosa, los tribunales nacionales decían todo lo contrario. Eso es parte del crecimiento. Es como somos niños. Gateamos, nos caemos. Empezamos a caminar, nos caemos y así vamos creciendo. O sea, es normal esas rebeliones. Y sociedad civil. Ningún proceso de integración se hace de espalda a la gente. O metemos al ciudadano dentro del proceso o el proceso no avanza. Por eso el tema de que en Argentina ya por lo menos hemos empezado con la patente del Mercosur. El ciudadano argentino ve una patente nueva que es azul y blanca y se empieza a preguntar, ¿y por qué esas banderitas? Del Mercosur. Es una forma de hacerle meter a la gente de que estamos todos en el mismo vecindario. Y termino, conclusiones. El esquema institucional de Mercosur demuestra un excesivo predominio de los poderes ejecutivos, profundizando
profundizado eso por una deficitaria división de poderes y una escasa, pero natural, falta de legitimidad democrática en el origen de las normativas. El régimen de negociación, aprobación y sobre todo de vigencia de las normas de Mercosur demuestra cada vez más que hay conflictos jurídicos. Además, que no se condice con el grado de desarrollo del proceso de integración. Es algo arcaico y, déjenme decirlo, nefasto. Resulta evidente la falta de... Bueno, el rol del Parlamento del Mercosur en el proceso legislativo potencialmente podría ser superlativo, pero falta que el Parlamento se ponga los pantalones largos, que sea valiente institucionalmente y empiece a reclamar el espacio que tiene. No tenemos que esperar que nos den todo. Resulta evidente el desconocimiento de los ciudadanos, más absoluto, de la cantidad de normas y cómo le afecta a la vida. Culpas compartidas del ciudadano y de los países que no difunden. Y voy para la última, para no robar más tiempo. La experiencia europea no puede ser un modelo automático, pero sí una vitrina que hay que mirar detalladamente, pero siempre comparando históricamente los procesos. Yo no puedo comparar el Mercosur de hoy con la Unión Europea 2018. Tengo que comparar Mercosur de hoy con lo que era la Unión Europea en el año 65-66, por el desarrollo institucional. Muchísimas gracias y perdón si he sido muy desordenado y quedo a la disposición de usted para las preguntas.